En cierta ocasión, iglesia, un hombre despertó con su cara bastante pálida, unas ojeras bastante profundas. Dice que también tenía una tremenda sensación de resequedad en su garganta, en su lengua, y aparte de eso estaba bastante embotado, bastante con un dolor de cabeza tremendo, ¿cierto? Y dice que se levantó como piloto automático, entró al baño y lo que vio en el espejo le causó una sensación de náuseas. No le gustó para nada lo que este hombre vio en el espejo. Esta horrible sensación que le causó esta situación, dice que inmediatamente él toma un poco de jabón e intenta lavar su cara con un propósito. Él lava su cara como si en aquel acto quisiera borrar de su mente todo el terrible recuerdo de lo que había sucedido aquella noche, la noche anterior. En ese acto él quería borrar todo lo que el pecado, las decisiones que había tomado esa noche anterior, todo ese desorden en el que había vivido y todo el pecado que había cometido la noche anterior. Sin embargo, no era la primera vez que le sucedía esto a aquel hombre. Este hombre de ojos grises y de sonrisa ingenua conocía muy bien los principios bíblicos, porque desde niño había sido llevado a la iglesia y había sido instruido en la palabra de Dios. Sin embargo, esto no era que cambiara mucho y esto no era que marcara mucha diferencia en la vida de aquel hombre. Porque cuando la tentación surgía, cuando la tentación tocaba la puerta de su corazón, inmediatamente caía como una pobre indefensa o pobre víctima indefensa de las tendencias de su naturaleza pecaminosa. Y después de pecar, este hombre se sentía sucio, inmundo, indigno del amor de Dios. ¿Cuántas veces le había prometido a Dios que su vida a partir de ahora cambiaría? Pero entre más lo intentaba, más se hundía en la arena movediza de sus pobres intenciones. En cierta ocasión, cansado de todo lo que estaba viviendo, dice que tomó la Biblia, tomó las Escrituras y encontró un versículo. Y ese versículo decía: si mi pueblo buscare mi rostro, yo sanaré su tierra. Sanar su tierra era lo que aquel hombre necesitaba. Su tierra estaba enferma de pecado realmente. Y nada podía hacer él para resolver ese problema en sus fuerzas. Lo único que le quedaba era buscar a Dios. Lo único que le quedaba, la esperanza que tenía, era buscar a Jesús para que el Salvador pudiera resolver el problema que estaba enfrentando aquel hombre. La palabra buscar que él encontró en aquel versículo: si mi pueblo buscare mi rostro, la palabra buscar en hebreo es la palabra bakash, que literalmente significa desear. Y todo lo que este hombre necesitaba hacer era desear buscar a Jesús. Él lo que necesitaba era desear buscar a Dios, mirar a sus ojos y decirle: Señor, ya no puedo más con esto. Si depende de mí salvarme, si depende de mí cambiar esta vida, si depende de mí dejar este estilo de vida que estoy llevando, entonces estoy realmente perdido. Por eso, Señor, vuelvo mis ojos a ti en este momento, porque solo tú puedes hacer algo por mí. Y solo hasta ese momento, cuando el hombre busca y desea a Dios, es que el cumplimiento de aquella promesa se activa. Yo sanaré su tierra, ¿porque qué? Porque buscaste mi rostro. Y ahí está la clave para nosotros, iglesia. Ese es el secreto para que nuestra tierra sea sanada. ¿Qué simboliza la tierra en este versículo? La tierra en este versículo simboliza mi vida. La tierra en este versículo simboliza mi familia. La tierra en este versículo simboliza mi corazón, simboliza mi mente, simboliza mi economía. Es decir, si mi pueblo me buscare, yo sanaría su familia, yo sanaría su economía, yo sanaría su salud, yo sanaría su matrimonio, yo sanaría sus relaciones interpersonales, yo sanaría sus finanzas. Ahí está la clave para nosotros poder encontrar sanidad en nuestra tierra. Buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Primera de Crónicas 16, 10 al 11.
dice lo siguiente: regocíjense en su santo nombre. ¿Cuántos se regocijan en el nombre del Señor? ¿Cuántos hicieron fiesta a Dios en esta mañana? Regocíjense en su santo nombre. Algo más, alégrense, dice la palabra, alégrense de corazón los que ¿qué? ¿Cuántos vinieron hoy a buscar la presencia del Señor? Entonces alégrense los que buscan al Señor, los que vinieron a buscar al Señor. Dice, busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. ¿Y qué? Versículo 12, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. La Biblia, mis hermanos, dice que buscar a Dios debe ser un motivo de mucha alegría para el ser humano. El texto que acabamos de leer nos enseña que tener el privilegio de buscar la presencia de Dios aquí en la tierra nos debería llenar de muchas razones para estar felices y para estar alegres. Es decir, venir a la iglesia debe producir en nosotros una satisfacción y una alegría inexplicable. Esto es lo que tiene que producir, es lo que dice aquí, que tiene que producir en el ser humano. Como por ejemplo le pasaba al rey David. Al rey David, cuando lo invitaban a la iglesia, él decía, yo no sé, hay un no sé qué, un no sé dónde, pero y empezaba como a remolinear solamente cuando le decían vamos a la casa de Jehová. Él empezaba ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde hay que danzar para el rey? Salmo 122 versículo 1 dice, me alegré mucho cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Yo creo que a David le preguntaban como a Homero, ¿por qué tan elegante, David? ¿Por qué tanta felicidad, David? ¿Por qué tan alegre? ¿Por qué tan sonriente? Porque lo veían con su percha puesta, ¿cierto? Lo veían bonito, simpático, y entonces le preguntaban, ¿por qué tan elegante, David? Yo me imagino la respuesta de David, porque voy a la casa de Dios, porque voy a encontrarme con mi Creador, porque voy a encontrarme con mi Salvador, porque voy a encontrarme con mi papá. Voy a buscar su bendición, porque voy a buscar su favor, porque voy a buscar su misericordia, porque voy a buscar su poder. Por eso estoy tan feliz. Por eso venir a la iglesia tiene que producir alegría y felicidad inexplicable. ¿Estamos de acuerdo con eso? La gente no lo entiende. Y usted allá meterse 2, 3 horas en esa iglesia, sí, no puedo explicarlo, pero me genera una tremenda alegría en mi corazón. Sin embargo, lastimosamente para muchas personas, buscar a Dios o buscar de Dios no les genera lo mismo que David. Para muchas personas o a muchas personas no les genera lo mismo que Primera de Crónicas 16, como ya lo vimos. No hay alegría. Para muchas personas buscar a Dios no es motivo de gozo, y mucho menos es motivo de alegría o de felicidad. Para muchos buscar a Dios y para muchos venir a la iglesia, tristemente, es una carga. Se ha vuelto una carga venir a la iglesia. Para muchas personas venir a la iglesia es algo tan aburrido. Inclusive se ha escuchado personas decir, ir a la iglesia es perder tiempo. Esas 2, 3 horas las puedo invertir de otra manera y ser productivo en esas 2, 3 horas, según el concepto propio. Para muchas personas, venir a la iglesia no les genera ninguna clase de pasión o deseo. No les gusta venir a la iglesia. A muchos les da pereza, a muchos les da jartera venir a la iglesia, fastidio cuando les llaman, cuando les mandan el mensaje. Les genera incomodidad pensar en venir a la iglesia. Cuando buscar a Dios, mis hermanos, cuando venir a la iglesia debiera ser alegría para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ahora, ¿qué significa buscar a Dios, pastor? ¿Qué es buscar a Dios? Buscar a Dios significa orar hasta que Él responda. Eso significa buscar a Dios. Doblar rodillas hasta que el Señor nos responda a nuestra oración. Buscar a Dios, ¿saben? Significa leer la Biblia hasta encontrarlo a Él. Jesús le dijo a los judíos, tomen, léanla, escudriñenla, ¿hasta cuándo? Hasta que me encuentren. Hasta que me encuentren. Ustedes dicen y creen que ellas dan testimonio de mí. Pues sí, léanla y escudriñenla hasta que me encuentren.
Tenemos que leer la Biblia hasta encontrar al Señor en las Escrituras. Tenemos que orar hasta encontrar su respuesta. No podemos simplemente acostumbrarnos a leer un versículo, el versículo del día y plasmarlo ahí en el WhatsApp, en el estado de WhatsApp y cumplir. No, eso no es buscar al Señor. Buscar al Señor es leer las Escrituras, como decía David, de día y de noche medito en tu ley. Como decía Josué, día y noche medito en tu palabra. Y lo hacemos a tal punto que encontramos la respuesta del Señor. Buscar a Dios, iglesia, significa congregarnos aquí en la iglesia hasta ser preparados por el Espíritu Santo para la venida de Jesús. El Señor Jesucristo no viene por una persona. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, ¿viene por quién? Por la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero, no una persona, la iglesia. Y venir a la iglesia, buscar a Dios es venir a la iglesia, venir a la iglesia, venir a la iglesia, hasta que el Espíritu Santo tenga preparada ¿a quién? A la iglesia para las bodas del Cordero. Y la iglesia levanta su voz y dice: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. En Primera de Crónicas, capítulo 16, nos insiste en que debemos buscar a Dios continuamente. Alégrense los que buscan al Señor, dice. Busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Pero, ¿por qué debemos hacerlo?, se preguntará alguien. ¿Por qué debemos buscar a Dios con insistencia? Todos sabemos realmente que el que busca encuentra, como es el título de este mensaje. Todos lo sabemos, pero ¿qué encuentro yo si busco a Dios? ¿Qué encuentras tú si buscas a Dios? ¿Cuáles son las bendiciones que traen a nuestra vida el buscar a Dios y el venir a la iglesia? ¿Qué gano con eso? ¿Qué busco? ¿Qué encuentro, si yo busco a Dios en la iglesia? Número uno, para los que están tomando apunte. Número uno, cuando yo busco a Dios o cuando buscamos a Dios, encontramos paz en nuestra vida. Eso es lo primero que encontramos cuando buscamos a Dios. Segunda de Crónicas 14:7, mire lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 7. Dice: Asa le dijo a la gente de Judá. Asa era el rey de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos. ¿Por qué les pertenecía la tierra? Porque buscaron al Señor. La tierra aún nos pertenece. Esa tierra que estaba sana, que ya estaba limpia, ahora les pertenecía. ¿Por qué? Porque buscaron al Señor nuestro Dios. Dice: y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. El rey Asa recién asumía el reinado de Judá. Y apenas él asume el reinado de Judá, dice la Biblia que inmediatamente lo primero que hizo aquel rey fue buscar a Dios. Cosa que no había hecho el rey anterior. El rey anterior había permitido que levantaran una cantidad de imágenes y de lugares altos para adorar dioses falsos. Pero cuando el rey Asa asume como rey, como líder, inmediatamente lo primero que hace es quitar los lugares altos de donde adoraban otros dioses. Y entonces hizo una asamblea, convocó a Israel y le dijo: hay que adorar al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Y entonces lo que hace Asa es buscar a Jehová, buscar el favor del Señor, buscar a Dios. Y entonces dice la Biblia que por buscarlo a Él, el Señor sanó su tierra, porque dice que el Señor puso en paz a los enemigos para con Judá. Ningún enemigo se atrevía a tocar a Judá, ningún enemigo se atrevía a levantarse en guerra contra ellos. Por eso Asa dijo: es tiempo de invertir. Es tiempo de seguir fortaleciéndonos. Es tiempo de edificar, porque contamos con la paz del Señor. Tiempo después, ahí mismo en el mismo pasaje, capítulo, dice que los de Etíope se levantaron más o menos como 1 millón de guerreros, de soldados. 1 millón. Y todos se levantaron a intentar atacar el reino de Judá. Y entonces, mientras ellos marchaban, dice que algo hizo Asa.
El rey Asa no empezó a decir, pero Señor, yo te busqué, ¿cierto? Y yo quité la idolatría de tu pueblo. Y él nos empezó a quejar, Señor, mira, y ahora ¿por qué nos pasa esto? ¿Y por qué nos amenazan aquellos hombres? ¿No prometiste tú que íbamos a estar en paz? No, él no hizo esto. Lo primero que hace, después de saber que viene un ejército etíope de más de 1 millón de personas, dice que Asa clamó ¿a quién? ¿A quién clamó? Al Señor. Asa clamó al Señor. Y clamar en la Biblia es sinónimo de buscar al Señor. Lo que hizo Asa en medio de semejante situación que estaba viviendo fue inclinarse a buscar a Dios. Oh Señor, nadie, y empezó a alabarle, nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó ¿a quiénes? A los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. ¿Qué tuvo que hacer Judá? ¿Qué tuvo que hacer Judá? ¿Se ensuciaron las manos? Absolutamente nada le tocó hacer al rey Asa ni al pueblo contra ellos, porque fue el mismo Señor el que venció a aquel numeroso ejército. Y eso es lo que pasa, que en muchas ocasiones nosotros queremos resolver los problemas en nuestras fuerzas en lugar de buscar a Dios. En lugar de buscar la paz del Señor en nuestra vida, lo que hacemos es preocuparnos, angustiarnos, correr de un lado para otro, buscando solucionar aquellos problemas. Y el Señor dice, no, la clave está en que cuando tengas que enfrentar a un enemigo, busques mi rostro, dobla rodillas en presencia de mí y yo te daré la paz que estás necesitando. ¿Cuántas personas hoy en día viven ansiosos? ¿Cuántas personas hoy en día viven angustiados, afanados? ¿Saben? Pero lastimosamente estas personas, aunque viven en esa condición de vida, no tienen tiempo para buscar a Dios. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que están viviendo o están pasando por una situación difícil en su matrimonio? Y les decimos, vamos a la iglesia para que busquemos al Señor y el Señor pueda ayudar a solucionar conflictos. Y les invitamos a la iglesia, ¿y qué dicen esas personas? No. Buscar a Dios ahorita no es una opción para mí. Buscar a Dios, no tengo tiempo para hacer eso. ¿Cuántas personas que sabemos que la están pasando mal en su economía, que la están pasando mal en sus emociones, sabemos que están mal de la salud mental, y en lugar de venir a buscar al Señor, dicen, no tengo tiempo para acercarme a Dios? ¿Saben? Es bueno, es necesario, es muy valioso dedicarle tiempo a la familia, para salir en familia, claro que sí. Es bueno, es necesario, es valioso, mis hermanos, salir a pasear, distraernos un poco, claro que sí, divertirnos un poco, claro que sí, viajar, claro que todo esto es necesario y es muy valioso. Pero tenemos que comprender algo muy importante, iglesia. Ni los paseos, ni las salidas, ni los viajes pueden darnos a nuestra vida la paz que solo nuestro Dios nos puede dar. Estás angustiado, estás preocupado, por más de que viajes a donde quieras viajar, en el momento en el que vuelvas, volverás a tu realidad. Porque el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento es el Señor. Podemos buscar distraernos, podemos buscar, algunos dicen, no, yo me meto en una cancha de fútbol y se acaban los problemas, y termina el partido de fútbol y ¿qué pasa? Vuelven los problemas. Porque es que el Señor Jesucristo lo explicó y dijo, en su ternura, en su gran amor, dice Jesús, les dejo un regalo. Juan 14:27, les dejo un regalo, dice el Señor en toda su ternura. Dice, paz, el regalo que les quiero dar a ustedes es paz. ¿Dónde? En la salud mental y en la salud emocional. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Mis hermanos, la paz de nuestra vida en medio de la tormenta solo viene de buscar a Dios.
La creación de Dios no puede darnos la paz que su creador nos puede dar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es por eso, mis hermanos, que si estamos angustiados, es por eso que si estamos afligidos, que si estamos afanados, que si estamos enfrentando alguna situación difícil en nuestra vida, antes de buscar ayuda allá afuera, ven a la iglesia a buscar a Dios. Ven a buscar la solución aquí en la presencia del Señor. Ven a buscar consejo aquí en la casa del Señor. Busquemos el favor de Dios aquí en la presencia de Él. Vengamos a buscar la misericordia del Señor. Busquemos su ayuda, como dice Primera de Crónicas 22, 17 al 19. Dice: David mandó también a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo. ¿Por qué? Porque resulta que estaba David a punto de morirse, y entonces dice la Biblia que su hijo Salomón iba a reemplazarlo en el reinado. Pero él, antes de morirse, quería dejarle a Salomón absolutamente todas las cosas listas y preparadas. No le quería dejar problemas. Y entonces dice que David mandó también a los jefes de Israel a que ayudaran a su hijo, y les dijo: ¿no es verdad que el Señor su Dios les ha dado a ustedes paz por todas partes? ¿Quién es el único que puede darnos paz? Dios. Él ha entregado en mis manos, dice David, Él ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y de su pueblo. Versículo 19, y ahí hay una clave maravillosa de David que hoy alguien necesita escuchar aquí. Dispongan ahora su corazón y su ánimo. ¿Para qué? Dispongan ahora su corazón y su ánimo. ¿Sí está ahí? Ok, está en otra versión. Dispongan ahora su corazón y su ánimo para buscar al Señor su Dios. Levántense y edifiquen el santuario de Dios. Es decir, levántense y edifiquen la iglesia. Dice, para trasladar a la casa edificada al nombre del Señor el arca del pacto y los utensilios consagrados a Dios. David los mira y le dice: es necesario que se dispongan y cobren ánimo, se animen. ¿Para qué? Para buscar a Dios, para buscar a Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros animarnos? Así que ahí donde estamos, por favor, démosle a la persona que tenemos al lado un codacito pequeño y digámosle: dispón tu corazón y cobra ánimo para buscar al Señor en su casa. Vamos a disponernos, iglesia. Es necesario disponernos. Es necesario buscar ánimo para encontrar la paz que tanto necesitamos en nuestra vida. Porque el Señor nos comprende mejor que cualquier otra persona allá afuera. Él fue sometido a toda clase de pruebas y Él conoce la situación por la que estamos pasando. Si tan solo lo buscáramos, si tan solo buscáramos su rostro, si tan solo nos acercáramos a Él, Él entendería, Él nos comprendería y nos daría la sabia respuesta para salir de la situación que estamos enfrentando. Número 2, cuando busco a Dios, siempre lo voy a encontrar. Cuando busco a Dios siempre lo voy a encontrar. Segunda de Crónicas 15, versículo 2. Dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. ¿Cómo estará el Señor con nosotros? Mis hermanos, ahí está la clave. La palabra de Dios es verdad absoluta. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Segunda de Crónicas 15:4 dice: pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel y lo buscaron, ¿qué pasó? Lo hallaron. Jeremías 29:13: me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Y así podríamos seguir leyendo muchos pasajes de las Escrituras donde nos aseguran que si nosotros buscamos a Dios siempre lo vamos a encontrar. Porque más que una frase motivacional, esto es una verdad bíblica, iglesia. Dios está a la distancia de una oración sincera. Está a la distancia de una oración sincera. Dios está a la distancia de un corazón sincero que sabe pedir ayuda a tiempo. Siempre que lo buscamos,
ahí estará el Señor para con nosotros. Él no se esconde de nosotros, Él no se esconde de sus hijos. A Él no le gusta jugar a las escondidas con nosotros. Él no huye de nosotros. Lo triste es que nosotros si huimos de Él. Él no huye de nosotros, nosotros somos los que huimos de Él. En el Antiguo Testamento vemos que el Señor escondía su rostro de su pueblo por una sola razón, dice la Escritura. Porque ellos pretendían buscarle, porque ellos pretendían acercarse a Dios, pero sin arrepentimiento. Ellos trataban de acercarse a Dios habiendo pecado, habiendo cometido tremendos pecados y hacer como si nada hubiera pasado. Como muchos de nosotros en ciertas ocasiones tratamos de burlarnos de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios. Él está presente en todo lugar y Él todo lo conoce. Y entonces en muchas ocasiones nosotros queremos burlarnos de tremendos atributos divinos. Y entonces nos escondemos de la esposa, se esconden del esposo, se esconden de los padres, se esconden del pastor, se esconden de la iglesia para hacer o cometer pecados y hacer cosas y vivir como quieren. La situación es que se esconden de ellos, pero pretenden burlarse de un Dios omnipresente y de un Dios omnisciente. Y eso es tratar de burlarse de Dios. Dice la palabra que de ellos, que de esa clase de personas que intenta burlarse de Dios de esa manera, el Señor esconde su rostro. Dice Isaías 1:15: cuando ustedes alzan sus manos hacia mí, ¿para qué? Para orar. Dice, yo me niego a prestarles atención, dice el Señor. Ya no escucharé su gran cantidad de oraciones. ¿Por qué? Porque ustedes tienen las manos manchadas ¿de qué? De opresión y de violencia. Es decir, porque tienen las manos manchadas de pecado y no se quieren acercar con una actitud de humildad y de arrepentimiento. Sin embargo, como dice el Salmo 51:17, cuando David fue confrontado por el profeta Natán y le dijo: cosa loca has hecho, David, has cometido un tremendo pecado, has enfurecido el corazón de Dios con tu manera de actuar, David. Él no trató de justificar, él no trató de argumentar, no, inmediatamente se botó de rodillas y en el Salmo 51 dijo: Señor, tú no rechazas a un corazón como arrepentido y quebrantado, Señor. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, Señor. David, después de pecar, sabía que la única manera de acercarse a Dios para que Él sanara su tierra enferma de pecado como estaba, era acercándose en arrepentimiento y en humildad, buscando la misericordia de Dios. Y saben, quien hace esto, dice la palabra del Señor, lo exaltaré cuando fuere su tiempo. Primera de Pedro 5:6. Humíllense pues, dice el Señor al pueblo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que Él los enaltezca en su debido tiempo. No hay uno solo que busque al Señor y no lo encuentre. No hay uno solo que busque al Señor en humildad, en arrepentimiento y que el Señor se quiera esconder de Él. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos cometido. No, el Señor no está midiendo este pecado, sí, este pecado, no, no, el Señor dice, no importa lo que hayas hecho, si tan solo me buscas, si tan solo mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, es decir, si tan solo mi pueblo no se siguiera burlando de mi omnipresencia y de mi omnisciencia, entonces yo los escucharé, dice el Señor, entonces yo sanaré su tierra. Es la única manera que lo podemos hacer. Número 3, cuando buscamos a Dios encontramos prosperidad. En Segunda de Crónicas dice la palabra del Señor en el capítulo 31, verso 21: en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a Dios de todo corazón. Y como resultado, ¿qué tuvo? Mucho éxito. En otra versión dice, y como resultado tuvo mucha prosperidad. Mis hermanos, cada vez que nosotros hablamos de la palabra prosperidad, lo primero que se viene a nuestra mente es dinero, negocios,
plata, bienes, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos dice que no solo eso, porque claro que sí, prosperidad también hace parte del dinero, de los bienes que se van adquiriendo, de ir avanzando en cuanto al tema profesional, ¿cierto? Adquirir más conocimiento cada día, todo eso hace parte, pero la palabra de Dios nos dice que cuando buscamos a Dios somos prosperados, y la palabra prosperidad en la Biblia significa mejorar. ¿Qué significa la palabra prosperidad? Mejorar. Entonces, el que busca a Dios prospera, es decir, el que busca a Dios mejora. ¿Mejoramos en qué, pastor? Mejoramos como esposos. El que busca a Dios, el que viene a la iglesia, aprende a ser un buen esposo. Se mejora como esposa. Entonces, dejamos de pensar que el adulterio es una opción, porque ahora entendemos que el adulterio nos lleva al infierno, que el adulterio es muestra de no amar realmente a nuestra esposa o entre esposos. Entonces entendemos que la infidelidad nos lleva a deshonrar nuestro matrimonio, que le abre puertas a Satanás para que venga el enemigo y destruya la familia. Aquí lo entendemos, aquí. Allá afuera es una opción, allá afuera es algo que es cotidiano, pero aquí en la casa de Dios se enseña, según la palabra, que ni el adulterio ni la infidelidad es una opción para un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, mis hermanos? Entonces, claro que cuando yo vengo a la iglesia mejoro como esposo, porque la palabra de Dios lava mi mente, lava mi corazón, lava mi vida inmediatamente cuando yo me acerco a Él a buscarlo. Saben, cuando yo vengo a la iglesia, inmediatamente mejoramos como hijos. Entonces entendemos un principio bíblico en Efesios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Honra, un principio de honra. ¿Dónde nos enseñan a honrar a nuestros padres? En la casa de Dios, en la iglesia. La palabra de Dios es la que nos enseñan estos principios para vivir bien en esta tierra, para ser de larga vida en esta tierra. Mejoramos también como padres. Ya dejamos esa cantaleta todo el tiempo de estar molestando, de exasperar a nuestros hijos. ¿Cuántos padres antes de venir a la iglesia exasperaban a sus hijos hasta que ya llegaban al punto de sacarles la paciencia? Pero llegan a la iglesia y escuchan al Señor decir: padres, no provoquen la ira de sus hijos, no exasperen a vuestros hijos. Sean sabios en la manera en cómo se comportan con ellos, cómo les enseñan. También les dice la palabra del Señor: pilas, tanto consentimiento los vuelve bobos. Es necesario un poquito de ¿qué? De disciplina, dice la palabra. Es necesario un poquito de disciplina, ¿cierto? Entonces todo eso lo aprendemos ¿dónde? En la presencia del Señor, en la iglesia. Mejoramos también como empleados. Entendemos ese principio importante, que el que no trabaje, pues que no coma, ¿cierto? Lo dice la palabra del Señor. Entonces la Biblia nos enseña a mejorar como empleados y nos dice a nosotros: todo lo que hagas, hazlo como para ¿quién? Como para el Señor, ¿cierto? No para una persona, no es para tu jefe, no. Si lo que estás haciendo lo vas a hacer como hijo de Dios, hazlo para el Señor. Y entonces nos enseña a mejorar como empleados, como jefes, ¿sí? También nos enseña. Mejoramos en todo lo que hacemos. Mejoramos en nuestras finanzas, aprendemos mayordomía, aprendemos a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde aprendemos esto? Mejoramos nuestra relación matrimonial, mejoramos nuestra relación familiar, pero también cuando dice que el que busca a Dios prospera, significa que el que busca a Dios avanza. Cuando yo busco a Dios, entonces avanzo y no retrocedo. Cuando yo busco a Dios, avanzo en mi vida espiritual, avanzo en mis metas y en proyectos de vida. ¿Por qué? Porque voy a empezar a vivir enfocado, porque la Biblia me enseña a concentrarme, a vivir enfocado en mi vida espiritual y a poner mis ojos en mi galardón, a poner mis ojos ¿dónde? En Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Pero cuando no busco a Dios,
vivo desconcentrado, desenfocado, vivo distraído, ocupándome de asuntos que no me van a llevar o que no tienen trascendencia en lo eterno. Entonces, cuando yo busco al Señor aquí en la iglesia, avanzo y me enfoco, me concentro en lo que es realmente importante. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero, dice, ¿pero qué? No, amados hermanos, no lo he logrado. Tampoco es que se vaya a jactar, dice él, como ninguno de nosotros nos podemos jactar. No es que lo hayamos logrado, pero Pablo decía algo: ¿pero qué? Pero me concentro. Diga conmigo: debo concentrarme. Pero me concentro solo en esto. De tantas cosas que Pablo encontró en el mundo, dice: solo me concentro en esto. Olvido el pasado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es olvidar el pasado. Olvido el pasado. ¿Y qué hace? Fijo mi mirada, me enfoco. ¿En quién? En lo que tengo por delante. Y así dice la palabra del Señor: avanzo. Diga conmigo: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Diga conmigo: debo concentrarme. Diga conmigo: debo enfocarme. Diga conmigo: debo avanzar. No me puedo dejar distraer. ¿Estamos de acuerdo? Y cuarto y último, cuando buscamos a Dios de todo corazón, encontramos su favor divino. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, encontramos su favor divino. Segunda de Crónicas 30:18 dice: una gran multitud del pueblo de Efraín, Manasés, de Isaacar y Zabulón no se había purificado, así que comieron la Pascua sin cumplir con lo que está escrito. Pero entonces apareció Ezequías, y lo que hizo fue interceder, oró por ellos y dijo al Señor, mira la oración: tú, Dios nuestro, que eres bueno. ¿Cuántos dicen o cuántos creen que Dios es bueno? Tú que eres bueno, sé propicio a todos los que de corazón se han preparado. ¿Para qué? Es decir, cuando dice que sé propicio, la palabra propiciar significa favorecer o facilitar la ejecución de algo. Entonces lo que está diciendo Ezequías es: Señor, por favor, muestra tu favor para ellos que han estado preparándose para buscarte, Señor. Pero ¿saben qué triste es que muchos cristianos andan por la vida buscando quien los favorezca? Y en este tiempo de elecciones, sí que peor. En este tiempo de política, sí que se busca quien favorezca, ¿cierto? Quien haga algún favor político. Qué bueno es que nosotros podamos decidir votar no por un favor, sino por principios cristianos. Votar como nos enseña la palabra de Dios que debemos votar. Un voto de conciencia, con principios y con valores, estudiando bien el perfil de cada candidato y tomando la mejor decisión junto al Espíritu Santo, pero no buscando favores. ¿Qué puesto me puede dar este? ¿Qué puesto me puede dar aquel? ¿Qué puede hacerle a la iglesia? ¿O qué puede darme a mi casa? ¿Cuántas tejas y cuántos tamales? No, ¿cierto? Qué triste es que muchos buscan el favor de personas, quien los ayude, y entonces se olvidan de buscar a Dios para que Él realmente les muestre su favor divino. Mis hermanos, qué difícil se vuelve para nosotros algunas cosas de la vida en las que tenemos que enfrentar y tenemos que vivir. Sin embargo, a pesar que se nos vuelve difíciles ciertas cosas, en muchas ocasiones lo que tratamos de hacer es resolverlas a nuestra manera. Pero la Biblia dice: si tan solo buscaren el favor de Dios, si tan solo buscaren mi rostro, como dice segunda de Crónicas 7:14, dice: si delán vida nueva, si tan solo y delán vida nueva, sobre el cual se invoca mi nombre. ¿Cuántos invocaron hoy el nombre del Señor en esta congregación? Si tan solo y delán, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo los escucharé desde los cielos y haré algo por ellos, dice el Señor: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aún el Señor sigue llamándonos a nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel por medio del profeta Amós. Y hoy el Señor nos está diciendo esto. Mira lo que dice el Señor:
Así dice Jehová a la casa de Idelán. Así dice el Señor para cada uno de los que estamos acá. Buscadme. Queremos vivir, mis hermanos. Queremos seguir viviendo. Pero no hablo solo en esta tierra, queremos vivir eternamente. Dice la palabra del Señor, entonces, búsquenme, dice el Señor, y viviréis. Buscadme y viviréis. Pero saben, a pesar de las grandes bendiciones que tenemos en nuestra vida, no queremos buscarlo como debe ser. ¿Cómo nos cuesta levantarnos en las madrugadas a buscar su favor, a buscar su misericordia, a buscar su palabra? ¿Cómo nos cuesta venir a un discipulado, por ejemplo? ¿Cómo nos cuesta congregarnos? ¿Cómo nos cuesta entender que la iglesia es ese medio que el Señor usa para restaurarnos, para transformarnos, para enseñarnos su palabra? ¿Cómo nos cuesta buscarlo porque estamos desenfocados, demasiado afanados? Saben, en la Escritura encontramos la historia de Marta y María. Y saben, me puse a buscar el significado del nombre Marta. ¿Sabe qué significa Marta? ¿Alguien sabe? Significa señora. Marta significa señora. Y ella, Marta, cuando Jesús llegó a ese lugar, cuando Jesús entró a esa casa, cuando Jesús decidió visitarlos a ellos, Marta, la señora de la casa, estaba muy ocupada. Porque Marta, la señora de la casa, era la que se encargaba de todo, la que ordenaba todo. Pero lastimosamente, por querer ser la señora de la casa, se olvidó del Señor. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos un corazón como Marta en muchas ocasiones. Queremos ser los señores de nuestra vida. Queremos ser los encargados de todas las cosas. Nosotros queremos encargarnos de las situaciones. Nosotros queremos tratar de ordenar las cosas que nos ocurren, tratar de resolverlas. Pero nos hemos olvidado de nuestro Señor, el Señor de los señores. Y no debemos, mis hermanos, olvidarnos que separados de Dios, dijo Jesús,